con todos. Ante todo quiero saludar y agradecer al Centro de Estudios Constitucionales, a través de su director general, el magistrado Ernesto Blumen Fortini, y de su dilecta directora académica, la doctora Susana Tábara Espinosa, y también las generosas palabras, por ser de casa, entiendo yo, de el señor Cayo. Debo precisar, sin embargo, que la docencia en Católica fue hace muchos años. Ahora colaboramos en San Marcos, básicamente, y algunas veces en la Academia de la Magistratura. Debo destacar también la labor encomiable y la gestión exitosa que viene teniendo nuestro Centro de Estudios Constitucionales al realizar este tipo de eventos académicos que acercan a una institución de tanta envergadura y de tanta importancia como nuestro TC con los ciudadanos, con los estudiantes, con los hombres y mujeres de derecho. El tema que me toca hoy día conversar con ustedes, dar algunas ideas muy puntuales en el tiempo que nos otorga el Centro de Estudios, estoy segura que resulta plenamente vigente en toda Sudamérica. Es la famosa Declaración de Estado de Cosas Inconstitucionales. Nosotros sabemos, conocido es que nuestro tribunal, a través de su jurisprudencia, sentencias, más o menos una decena, donde ha declarado un estado de cosas inconstitucional. Este tipo de pronunciamientos en la doctrina son catalogados dentro de una clasificación de sentencias como las famosas sentencias estructurales, ¿no? Estructurales porque en relación a la vigencia de un derecho fundamental, y dentro de las cuales se realiza una serie de exhortaciones que hoy examinaremos, si son o no son respetuosas de las competencias dentro de un Estado constitucional que tiene un TC o una constitucional. Exhortaciones que no solo van dirigidas a entidades públicas, sino también a entidades privadas, esto en pleno cumplimiento de la eficacia horizontal y vertical de los derechos fundamentales. La declaratoria de estado de cosas inconstitucional, esto es importante iniciar este tema, es una institución o figura que surge como posibilidad o como respuesta de los jueces para revertir la posición de desventaja que ostentan muchos grupos de personas por razones históricas y estructurales en una sociedad. Si citamos algunos de ellos, mencionaremos, por ejemplo, a los peruanos hablantes de lenguas originarias, a los adultos mayores, a las personas con habilidades especiales, etc. No menciono a las mujeres porque nosotros no somos una minoría, o no somos grupos minoritarios, sin embargo sí estamos en una posición de desventaja, por ejemplo, en el ámbito laboral. Hablaremos, al repasar un poco el origen histórico de esta figura, cómo la declaración de un estado de cosas inconstitucional se sustenta en el poder que tienen los jueces constitucionales, en el caso nuestro, jueces del Poder Judicial, como el Tribunal Constitucional, porque solemos mirar siempre el estado de cosas inconstitucionales al TC, porque es el que más ha recurrido, pero también platicaremos de algunos pronunciamientos que por ahí han tenido jueces destacados en el Poder Judicial. Institución a la cual también tengo mucho cariño, y por cierto he visto a varios acá de los presentes que están vinculados a ellos, y también un saludo caluroso, ya que por el año 2007 tuve la oportunidad de tener una grata experiencia laboral en la Corte Suprema de nuestro país. Entonces veremos cómo estas exhortaciones a través de mandatos y exhortaciones a poderes, que lo que hacen es buscar que estos grupos que se encuentran históricamente discriminados salgan de esta situación, o al menos exista una posibilidad de revertir su situación. Como toda gestión apasionante y a quienes nos interesan mucho los temas, les propongo lo siguiente: tocar unos 4 subtemas para establecer un orden. Para entender la declaración de estado de cosas inconstitucionales es importante repasar el rol de los jueces, el funcionamiento de un tribunal constitucional, el concepto mismo de la figura de estado inconstitucional, los fundamentos de esta declaratoria, las sentencias y los efectos de una sentencia en la cual se declara un estado de cosas inconstitucional, y después hacer un grato repaso por la jurisprudencia de nuestro TC, desde la primera sentencia por allá por el 2004, en la cual nuestro TC utiliza esta figura,
y las más recientes emitidas por este pleno jurisdiccional. Y después también me gustaría compartir con ustedes cómo está estructurado el sistema de supervisión de cumplimiento de sentencias del TC peruano, ¿no? Que está vinculado un poco a la función o el objetivo que tiene una declaración de estado de cosas, la declaración de estado de cosas inconstitucional. El rol de los jueces es conocido por todos, que el paso de un Estado legal de derecho a un Estado constitucional de derecho supuso también un cambio de perspectiva, en el que la Constitución pasó de ser considerada a ser considerada como norma jurídica suprema, es decir, la plena vigencia del artículo 38, en nuestro caso, que habla de la fuerza normativa, y del artículo 51, que habla de supremacía constitucional, y los derechos fundamentales, que no son otra cosa que también el contenido material de la Constitución, como fundamento y fin último de la existencia del Estado y los poderes públicos. Este cambio, este cambio de visión generó consecuencias también en el actuar de los jueces, es decir, los jueces, de ser la boca de la ley, en este clásico y conocido refrán o frase, empezó a convertirse en intérprete de la misma y creador también del derecho. El cambio de perspectiva en el que estamos conversando, en el que la persona se erige como fin supremo de la sociedad y del Estado, va a exigir, y el juez va a responder, una participación más activa de quienes administran justicia. Una participación más activa que va a tener como objetivo garantizar el goce de los derechos fundamentales y la plena realización de la persona humana. Esta exigencia, que no solamente es para el TC, sino para los jueces también del Poder Judicial en virtud del artículo 138 de nuestro texto constitucional, se singulariza y toma particular relevancia en el caso del Tribunal Constitucional, al ser el encargado de controlar la validez de las normas jurídicas. Entonces, si es el encargado de controlar esa validez, si es el supremo controlador, también es el supremo intérprete, y por tanto creador también de derecho constitucional. Y justamente dentro de la función creadora de derecho que tiene nuestro TC, está, o una manifestación de esa función, es justamente la figura de la aclaración del estado de cosas inconstitucional. En la línea de lo expresado, entonces, ¿qué significa admitir que el juez constitucional tiene este cambio de perspectiva y toma una actitud mucho más, si se quiere, activista o tuitiva de los derechos fundamentales? Pues implica también reconocer que en un Estado constitucional, el juez constitucional, insisto, sea del Poder Judicial o el Tribunal Constitucional con mayor razón, en un Estado constitucional es máxima autoridad jurisdiccional. Entonces, la Constitución, obviamente, deja pues de ser un documento programático, meramente político, y se vuelve un documento en el que cada uno de sus contenidos es normativo y por tanto de obligatorio cumplimiento, ¿no? Yo recuerdo mucho que muchos, en la época universitaria en San Marcos, siempre nos decían a quienes participábamos de los talleres de Derecho Constitucional o de los eventos de Derecho Constitucional, que éramos como que los poetas del derecho, ¿no? Porque nos gustaba la poesía, lo retórico, lo que sonaba bonito. Esto es importante porque aceptar el rol tan importante que tiene un juez y hablar del estado, de la declaración de un estado de cosas inconstitucional implica también ya dejar de mirar a la Constitución como algo poético, ¿no? No de obligatorio cumplimiento. Entonces, cabe añadir que el juez constitucional tiene, pues, esta facultad de interpretar y aplicar la Constitución a casos concretos, de manera particular en los procesos constitucionales de la libertad. Entonces, esta actividad del juez impone también límites al poder político, porque va a buscar salvaguardar derechos fundamentales consagrados como garantías institucionales prescritas en el texto constitucional. En el caso peruano, recordemos, nuestro tribunal tiene la facultad de resolver tanto procesos de libertad como procesos orgánicos. El TC, de manera excluyente y exclusiva, se encarga de los procesos de conflicto de competencia y los procesos de inconstitucionalidad. Y en el caso de los procesos de la libertad, pues resuelve en instancia extraordinaria, correcto, las resoluciones desestimatorias emitidas por la judicatura del Poder Judicial precedentemente.
todos los mecanismos que controlan las acciones, todos los mecanismos que ahora realizan los jueces, implica también un control del poder político. Los magistrados del TC peruano tienen por encargo controlar la validez constitucional de todos los actos de los poderes públicos y de los particulares, tal como prescribe el 201 del texto constitucional. No obstante, y soy bastante repetitiva o incisiva en esto, en que no es una tarea exclusiva del TC. El 138 también reconoce el control constitucional a todos los jueces. Entonces, teniendo claro este nuevo rol, o el rol que tiene un juez, y sobre todo un juez constitucional en un Estado constitucional de derecho, corresponde repasar también que el juez constitucional, al no ser ya solamente la boca que repite lo que dice la ley, sino tener una posición más activa de interpretar y de crear derecho, nos toca repasar cuál es el funcionamiento de un TC, ¿correcto? Porque quien trae esta figura al contexto peruano es justamente nuestro Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, como lo sabemos todo, constituye única y exclusiva instancia para determinados procesos y en otros procesos constituye una instancia extraordinaria. Como podrán ver, y esto es importante explicarlo, en el trámite de un proceso constitucional de la libertad, por ejemplo, de un proceso de amparo, el recorrido de un expediente en el Tribunal Constitucional es debería ser bastante veloz, ¿no? Tenemos deficiencias como todo el aparato de la justicia, pero todavía estamos dentro de las instituciones que busca y lucha por la atención célere de las demandas constitucionales. Luego que un expediente ha ingresado al tribunal, que se le ha asignado un número, que ha sido derivado a una comisión, que ha sido asignado a un ponente, correcto, si logra pasar determinados filtros emitidos a través de precedentes del tribunal, como Vázquez Romero, Ríos, todos precedentes de este pleno jurisdiccional del tribunal, van a tener lo que se conoce como una audiencia de vista, van a ser convocadas las partes para que hagan llegar a los jueces sus argumentos que sustentan su demanda. Y dentro del esquema de los procesos también existen figuras como la amicus curiae, quienes dotan de conocimientos muy específicos, técnicos a la Corte, que ayudan a la resolución del caso. Es importante destacar que el TC siempre ha sido muy flexible a escuchar, cuando esté debidamente acreditado, la solvencia técnica de quien aspira a ser un amigo de la Corte. Luego que se escucha los argumentos de las partes en la audiencia de vista, se delibera en un pleno. Como sabrán, también es inédito, histórico, que en este pleno del Tribunal Constitucional, sobre todo en la gestión actual, y con la anuencia y vocación también de los integrantes del pleno, nuestro tribunal discute sobre todo los procesos de inconstitucionalidad de manera pública, abierta, es decir, la deliberación de los casos se expone de manera directa y abierta a la sociedad. Entonces, luego que viene esta discusión en el pleno, aquí es donde el tribunal, de manera particular, ya veremos más adelante, en un caso que generalmente, como es un proceso de amparo, un proceso de habeas data, un proceso de habeas corpus, o de cumplimiento, que en general debe tener de manera preliminar un efecto solo interpartes, extiende, correcto, los efectos de su sentencia a terceros que no participan de manera directa en el proceso. Entonces vemos cómo este tribunal va creando derecho constitucional y derecho incluso constitucional. La historia, como adelantado del de cosas institucionales, es evidencia de esa capacidad creadora de nuestro tribunal, que no deja de ser sino el máximo juez constitucional del país. De nace, como así llega a nosotros la figura de declaración de estado inconstitucional, si tiene un origen legislativo, si tiene un origen, digamos, jurisprudencial, debemos recordar que son nuestros hermanos colombianos quienes tomamos esta figura
y la trae al Perú allá por el 2004. El declaratorio es una figura obviamente meramente, únicamente jurisprudencial, mediante la cual advertimos de una situación o una vulneración masiva de derechos fundamentales, y en la cual se busca que el Estado, con órganos específicos, que pueden ser ministerios, que pueden ser organismos constitucionalmente autónomos, estructuren políticas públicas necesarias y asignen incluso recursos para proteger determinados derechos que vienen siendo vulnerados. Uno de los puntos clave, como decíamos, para comprender cómo se introdujo la figura del estado de cosas inconstitucional en el Perú, radica en repasar un poco el origen. Decíamos que tuvo un origen evidentemente jurisprudencial, es decir, esta figura responde a jurisprudenciales dadas por la Corte Constitucional Colombiana. Y como toda figura jurisprudencial, como toda creación, va a tener detractores y va a tener defensores. Nosotros estamos un poco en quienes defienden el uso prudente de esta figura, porque creemos pues en ese rol activo y intuitivo que debe tener un juez constitucional dentro de un Estado constitucional de derechos. Cabe recordar entonces que esta figura de la declaración de estado de cosas inconstitucional por primera vez se usó en 1997 en la sentencia 559/97 emitida por la Corte Constitucional Colombiana allá por el 6 de noviembre de dicho año. Se denominó en aquella época estado de cosas contrario a la Constitución, después ya se simplificó un poco y se quedó como estado de cosas inconstitucional, en la cual, en dicha ocasión, esta figura resolvió un caso, o una acción de tutela, que para nosotros sería una demanda de amparo, así se denomina en el caso colombiano, presentada por un grupo de docentes de dos municipios, María la Baja y de Zambrano, contra los alcaldes de esta, porque estos docentes reclamaban que pese a que mensualmente se les recortaba o se les retenía el 5% de su salario como aporte para tener determinadas prestaciones sociales, ellos no alcanzaban a recibir estas prestaciones sociales. Obviamente, los alcaldes reconocieron que les descontaba a los profesores, pero que estos no se encontraban pues afiliados a ningún fondo y que efectivamente no iban a recibir ninguna contraprestación por esta retención del 5% de sus salarios. Y los alcaldes señalaron, en dicho caso, y uno lo puede corroborar leyendo esta sentencia histórica, que no podían dar de cumplimiento a ello por la escasez de recursos. Entonces, la escasez de recursos, la falta de presupuesto, no es solamente una situación que tenemos en el país, así que toda semejanza con el caso peruano no es coincidencia, sino que a nivel latinoamericano y iberoamericano se advierte cómo las deficiencias en el manejo de la cosa pública y los recursos públicos pueden ocasionar, y efectivamente ocasionan, severas lesiones a derechos fundamentales. Entonces, a propósito de este caso, la Corte realizó un estudio sobre la afiliación de este Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, recibió distintos informes, lo cual le permitió identificar, ¿no?, advertir que existían distintas diferencias muy abismales, contrapuestas entre la carga que debía asumir o la cantidad de docentes que tenía un municipio y los recursos que tenía este. Entonces la Corte advirtió que para resolver este caso concreto debía abordarse la situación desde una doble perspectiva. De una parte entendió la Corte colombiana que se trata de un problema general que afecta a un número significativo de docentes en todo Colombia y cuyas causas se relacionan con una ejecución desordenada de la política educativa. De otra parte, advirtió la Corte que la acción de tutela compromete a dos municipios que carecen de recursos y que por eso no han dado cumplimiento a sus obligaciones. De esta manera, la Corte, al advertir desde esta doble perspectiva la problemática, no solo se ciñó o redujo su labor a la tutela de los derechos subjetivos de los accionantes,
sino que la Corte, el juez colombiano, a través de su Corte, entendió y abordó y resolvió el problema procesal de garantizar la dimensión objetiva de los derechos fundamentales. Entonces la Corte dijo que si bien la acción de tutela es un medio procesal de defensa que se restringe a las partes que participan en el proceso, como nosotros en el amparo, en el habeas corpus, en el dato, en el cumplimiento, la Corte dijo, por primera vez, en aquel año de 1997, que en circunstancias excepcionales es posible que las pretensiones de defensa de los derechos fundamentales se prediquen en un conjunto muy amplio de personas. Entonces, esta ampliación a la dimensión objetiva de los derechos fundamentales llevó a la Corte colombiana a crear un mecanismo que permitiera defender violaciones generales y masivas y reiteradas, sea por acción u omisión de órganos públicos o privados, los cuales son exhortados dentro de un plazo razonable, porque eso es lo particular de una sentencia en la cual se declara un estado de cosas inconstitucional. Existen exhortaciones, es difícil a veces llamarles mandatos, pero en buena cuenta resultan eso. Lo que pasa es que se habla de exhortaciones porque justamente una de las razones que llevaron a la Corte Constitucional a aplicar el estado de cosas inconstitucional es decir, te exhorto porque yo tengo una obligación de colaborar, correcto, es una obligación que a lo largo del texto constitucional, que también en el caso peruano lo encontramos y lo recogemos, una obligación de colaborar entre órganos del Estado para la realización de sus fines, ¿correcto? Entonces, en esa obligación que tiene una Corte Constitucional de colaborar con otros órganos constitucionalmente autónomos o con otros poderes del Estado, la Corte colombiana entendió que tutelar la dimensión objetiva le permitía justamente cumplir con esta colaboración o cooperación. Y además la Corte dijo, al yo expandir estos efectos de una sentencia que en principio afecta solamente a las partes que intervienen en el proceso, o en la acción de tutela, como la llaman en el caso colombiano, también evito el exceso abusivo, excesivo de la acción de tutela, ¿no? O sea, lo que nosotros conoceríamos aquí como una amparitis, ¿no? Entonces, también buscando evitar eso, es que justamente opta por primera vez en declarar un estado de cosas inconstitucional. Y de ahí, obviamente, la tan mencionada tutela objetiva de los derechos fundamentales. Sin embargo, todos sabemos y generalmente hemos escuchado que es gracias a la Corte Colombiana, de donde tomamos y importamos esa figura al caso peruano. Sin embargo, el origen realmente histórico de la declaración de estado de cosas inconstitucional, y lo dicen los propios integrantes, magistrados de la Corte Colombiana en distintas sentencias, admiten que dicha figura pues tiene una influencia en la jurisprudencia norteamericana, ¿no? Puntualmente en esta controversia que surgió a fines de los 50 en Estados Unidos entre los defensores del Political Question Doctrine y aquellos partidarios del Structural Remedies. Me disculparán el inglés, pero mi pronunciación está regular, no es bastante buena. Como lo demuestra la jurisprudencia de la Corte, tomó partido por una de estas dos opciones, acercándose más a los defensores de la última postura, en cuanto reconoce que si bien elaborar leyes, y esto es importante, es una función que le corresponde al Congreso, al Parlamento, y elaborar y ejecutar políticas públicas al gobierno, ello, dice la Corte, no significa que el juez constitucional tenga que permanecer neutral, o si se quiere hasta indiferente, si es que estas leyes emitidas por el Congreso y estas políticas públicas elaboradas y ejecutadas por el gobierno no apuntan a asegurar o no consiguen el pleno disfrute de los derechos fundamentales de las personas. Entonces, conocer la raíz de la declaración de estado de cosas inconstitucional resulta determinante para comprender cómo la Corte colombiana, trasladando una postura propia de la tradición anglosajona, desarrolló, pues, creó, en otras palabras, un mecanismo procesal cuyo objetivo es, y sigue siendo para el peruano, conseguir una mejor tutela, una mejor protección de derechos fundamentales. ¿Cómo
aparece, o desde cuándo aparece esta técnica, o esta figura de origen jurisprudencial, inspirada también en la jurisprudencia norteamericana, desarrollada previamente por los hermanos colombianos en el caso peruano. En el caso peruano, al igual que en el colombiano, la declaración de un estado de cosas inconstitucional implica un requerimiento específico o a veces genérico a un órgano público o privado para que dentro de un plazo razonable realice o deje de realizar, porque a veces hay omisiones que son lesivas a derechos fundamentales, una acción o una omisión. Per se, violatoria de derechos fundamentales, que también repercute en la esfera subjetiva de personas ajenas al proceso en el cual se emite la declaración de estado de cosas inconstitucional. En suma, en el caso peruano, al igual que en el colombiano, de lo que se trata al emitir una sentencia con una declaración de estado de cosas inconstitucionales es de extender este alcance interparte de las sentencias a todos aquellos casos en los cuales la realización de un acto o omisión se hubiese derivado o generado de una violación o vulneración generalizada de derechos fundamentales. Entre los muchos conceptos que uno puede encontrar a nivel de doctrina de lo que es, en el caso peruano, la declaración de un estado de cosas inconstitucional, compartimos mucho un concepto brindado por el profesor Carlos Hackanson sobre la declaración del estado de cosas inconstitucional. El destacado docente refiere: la declaración que hace la Corte Constitucional como su máximo intérprete para reconocer un conjunto de hechos referidos a un proceso donde se observa una violación masiva, constante y generalizada de derechos fundamentales constitucionales reconocidos, los cuales afectan a un número de personas y que puede extenderse incluso a aquellas que estén en la misma situación, pero que no hayan iniciado una acción de garantía. Una violación de derechos ejercidas por organismos del Estado por incumplimiento de sus obligaciones como garantes de derechos, ya sea por su omisión, impertinencia o ineficacia de políticas públicas para atender a la ciudadanía afectada. De esta manera, el estado de cosas inconstitucional no hace referencia a un solo caso o a una norma específica, permitiendo allanar el camino para la búsqueda y satisfacción de los derechos que fueron afectados. Creemos, pues, que este concepto brindado por el profesor Hackanson cubre todos los aspectos de lo que implica la declaración de estado de cosas inconstitucional en una sentencia. ¿Qué requisitos se deben dar para, en un caso concreto, emitir un estado de cosas inconstitucional? Porque no es que el tribunal de las 5.000, 6.000 resoluciones, el tribunal peruano que emite al año, pues no sé, en 100 establezca un estado de cosas inconstitucionales. La utilización o recurrir a esta figura es bastante extraordinaria, y creo yo que una evaluación de los casos en los cuales el TC peruano ha tenido oportunidad de declarar este estado de cosas inconstitucionales ha sido bastante acertada. La utilización hasta la fecha creemos que es bastante prudente y saludable en un estado constitucional. Sin embargo, es importante siempre también repasar la jurisprudencia colombiana, porque es de ahí donde tenemos la fuente directa jurisprudencial. Para la Corte colombiana, en la sentencia 025 del 2004, una sentencia bastante conocida que habló de que tuvo un efecto a más de 3 millones de colombianos en una situación de desplazados por la guerra interna que sufre y que siempre ha tenido históricamente que enfrentar el hermano país, estableció que existen 4 factores importantes que se deben verificar al momento de decidir si en un caso se establece o se declara un estado de cosas inconstitucional. Uno, la vulneración masiva y generalizada de un derecho o varios derechos constitucionales, es decir, la afectación significativa de personas. 2, la prolongada omisión de las autoridades en el cumplimiento de sus obligaciones para garantizar los derechos amenazados, vulnerados. La no expedición de medidas legislativas, administrativas y presupuestales necesarias para evitar dicha violación de derechos fundamentales. Y la existencia de un problema social cuya solución compromete la intervención de varias entidades.
Esto es importante porque, claro, una de las objeciones que se hace a la declaración de Estado de cosas inconstitucionales es que algunos dicen, bueno, estamos ante el gobierno de los jueces, ¿no? Yo me permito muy respetuosamente discrepar de algunos profesores y destacados eh, constitucionalistas nacionales, porque más bien estoy entre quienes creen que la utilización prudente del estado de cosas constitucional realmente hace vigente un estado constitucional con un juez activo que busca mecanismos y que no es indiferente ante la omisión masiva de derechos fundamentales. Entonces, en la declaración de estado de cosas inconstitucional se pueden dar muchos mandatos, las hemos denominado exhortaciones, pero cabe señalar que nuestro TC, como veremos cuando repasemos algunas sentencias importantes del Tribunal Constitucional, no todas, porque a lo largo del 2004 hasta el 2020, ya en sus 16, casi 20 años de profunda y exitosa emisión de jurisprudencia, nuestro TC tiene más de 10 sentencias donde ha emitido el estado de cosas, ha declarado un estado de cosas inconstitucional. Entonces, otro de los puntos importantes es que, si bien hay objeciones a la declaración de estado de cosas inconstitucional, reiteramos, para nosotros es una clara manifestación de un activismo judicial que practican legítimamente las altas cortes y los tribunales constitucionales. Porque el juez constitucional recurre a la declaración de estados inconstitucionales ante la inercia y omisión de los poderes públicos y también de algunos privados, ¿no? En aras, y lo hace claro, en aras de tomar como que la vocería o ser la voz de aquellos grupos que históricamente vienen siendo discriminados o vienen teniendo una posición de total vulnerabilidad dentro de un Estado constitucional y por tanto no ven realizados sus proyectos de vida, por citar algunos de los derechos seriamente afectados. Entonces, esta técnica, creemos, permite identificar situaciones de exclusión en el goce y ejercicio de derechos humanos, libertades fundamentales, que enfrentan grupos y personas que pertenecen a grupos de vulnerables. Entonces, estas medidas, como ya lo hemos señalado al iniciar nuestra participación, en sentencias estructurales, hacen que los tribunales pues sean, sí, es verdad, impulsores de políticas públicas en casos de omisión o una protección insuficiente por parte de los poderes públicos. Y esto creo que es legítimo dentro de un Estado constitucional de derecho. La sentencia que declara el estado de cosas inconstitucional, si recordamos la estructura clásica de una sentencia, ¿correcto? Si hablo incluso de una sentencia emitida en materia ordinaria, pues la parte es positiva, considerativa y resolutiva. Y ya si entramos en una sentencia emitida por el Tribunal Constitucional, recordaremos que tenemos las partes dentro de la considerativa diferenciadas entre la ratio decidente, el obiter dicta y la parte declarativa. Es importante referir que las órdenes que se dan son declarativas y también hay órdenes prescriptivas. Existen una serie de mandatos y lo más importante y también lo polémico en algunos casos es que incluso en el caso nuestro Tribunal Constitucional señala plazos, ¿correcto? Y vamos a ver, cuando comparta con ustedes en cómo viene funcionando, por ejemplo, este sistema de supervisión de sentencias impulsado por el TC peruano, cómo es que el tribunal otorga un plazo, por ejemplo, en una sentencia en la cual declara estado de cosas inconstitucional, vencido el plazo y ante el silencio, ante la omisión, el no reporte de información de cuánto se ha avanzado de los órganos que han sido exhortados, el TC decide, mediante audiencia, realizar una supervisión de lo señalado en su sentencia. Entonces, entre las consecuencias que se puede establecer de manera clara en una declaración de estado de cosas inconstitucional, está pues la expansión del efecto interpartes de la sentencia y la emisión u órdenes a los públicos, que justamente estos mandatos que se emiten, que nuestro TC, en el caso nuestro TC Perú,
emite es para superar justamente este estado de cosas inconstitucional dentro de un plazo razonable, porque si no caeríamos en lo que denominábamos antes en una poesía constitucional, ¿no? Entonces, para ser efectivo, nuestro tribunal recurre a establecer no exhortar respecto a acciones, sino exhortaciones, acciones y un plazo dentro de las cuales estos órganos deben realizar lo ordenado por el Tribunal Constitucional. Ya entrando en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, es importante señalar que fue en el 2004, en el caso Arellano-Serken 2579-2003 HD, emitida el 6 de abril del 2004, donde el tribunal peruano utilizó por primera vez la técnica o la figura de la declaración de un estado de cosas inconstitucional. Y lo hizo para brindar de forma masiva al derecho de acceso a la información personal de todos aquellos jueces o postulantes a jueces o aspirantes que venía siendo vulnerado por el extinto Consejo Nacional de la Magistratura, hoy Junta Nacional de Justicia. En el caso que estamos mencionando, la recurrente pretendía que el extinto CNM le brinde copia del informe de la Comisión Permanente de Evaluación y Ratificación sobre su conducta e idoneidad en el cargo que venía ejerciendo como vocal superior del Distrito Judicial de Lambayeque. Copia de la entrevista personal realizada en fecha tal y copia del acta del Pleno en la cual contiene la decisión de no ratificarla. El máximo colegiado llegó a la conclusión que si bien el CNM actual, Junta Nacional de Justicia, realizó un acto concreto de violación del derecho de la recurrente, negar el acceso a la información, este acto se sustentó en una interpretación constitucionalmente incorrecta de una disposición de la ley orgánica del CNM, por lo que a fin de evitar que puedan violarse derechos constitucionales de otras personas que se encuentren en situación similar a la de la recurrente, es decir, que hayan sido sometidos a un proceso de ratificación o a un proceso, digamos, de incorporación al Poder Judicial o a la Fiscalía, decidió crear la situación de estado de cosas inconstitucional. La segunda vez que utilizó esta técnica fue en el 2005, en un proceso de cumplimiento. Entonces vemos cómo el primero fue en un habeas data, después en el 2005 en uno de cumplimiento, y seguimos en los procesos de la libertad, donde la doña Gloria Marlene Yarlequén demandó a la UGEL de Jaén solicitando el cumplimiento de una resolución administrativa que disponía abonar en su favor una determinada suma de dinero por concepto de subsidios de luto y sepelio. En sentencia 3149 de 2004 AC/TC, nuestro máximo colegiado constitucional identificó que tal omisión en el pago no era un hecho aislado, sino que se trataba de un comportamiento reiterado por parte de la entidad demandada en contra de una gran cantidad de docentes a lo largo del país, por lo que haciendo uso de la declaración de estado de cosas inconstitucional, buscó eliminar los comportamientos anticonstitucionales de la administración pública, puntualmente en el Ministerio de Economía y Finanzas y en el Ministerio de Educación. Es decir, buscó que se atendiera a los reclamos referidos a derechos reconocidos en normas legales correspondientes al personal docente, confrontes el fundamento 16 de la referida sentencia. Y ya con el pleno actual del TC, y de manera particular con el magistrado Ernesto Luna Fortini, porque fue en su gestión en la presidencia del actual director del Centro de Estudios Institucionales, es que se emitió una sentencia bastante importante. El caso es la 889-2017, Amparo Caña Díaz Cáceres de Tinoco. Esta sentencia debemos empezar diciendo que evidencia que en el Perú, felizmente, hemos tomado, y la Judicatura Constitucional ha tomado también conciencia de nuestra diversidad lingüística y cultural. Consagrada a lo largo de 6 artículos de nuestro texto constitucional, entre otras disposiciones legales también, incluso tratados internacionales en materia de derechos humanos. Pero reconocer también nuestra diversidad lingüística implica, y también lo refiere nuestro TC, reconocer la riqueza y la complejidad que esto conlleva. En ese contexto, nuestro TC, en una de las sentencias más comentadas
de mayor relevancia y resueltas, sí, por la mayoría de sus integrantes, interpretó las disposiciones vinculadas a la diversidad lingüística, puntualmente el artículo 48 del texto constitucional. ¿Cómo se inicia este caso? Este caso es bastante simbólico, e inicia con una demanda de María Díaz Cáceres de Tinoco, quechohablante, analfabeta en el castellano, quien demanda a la Municipalidad Provincial de Carhuaz, ubicada en el departamento de Ancash, en la sierra peruana, a unas 8 horas de Lima, la cual se distingue por sus hermosas quebradas y lagunas, y quienes somos hijos de ancachinos nos sentimos muy orgullosos del departamento. Lo importante de Carhuaz es que en dicha provincia, conforme a los de la evaluación del expediente, estaba acreditado que el 73.27% de la población de Carhuaz era quechua hablante. Por tanto, en cumplimiento del mandato del artículo 48, el quechua comparte cooficialidad con el castellano. No es que el castellano, ojo, porque nosotros tenemos una diversidad lingüística restringida, no es que el castellano deje de ser oficial y solo es el quechua, no, es una cooficialidad. Y esta cooficialidad solo se va a dar en aquellas zonas, tal como manda el 48, donde predominen estas lenguas. Entonces, el tribunal advirtió que el asunto litigioso era determinar si esa carta a la cual fue obligada a imponer su huella digital María Antonio Díaz de Tinoco resultaba lesiva o no al derecho al uso de su lengua originaria, a la libertad de trabajo y a la igualdad. Entonces, el tribunal recordó lo que manda el 18 y en esa línea expresó que tutelar la diversidad lingüística implica reconocer a las personas la facultad de usar su lengua materna en todos los espacios sociales, ya no solo en el espacio privado, en la familia, en la casa, sino también en los espacios de la comunidad. Este efecto de comunitas, este efecto de comunidad que es importante en una sentencia estructural. También determinó nuestro TC que las lenguas aborígenes, como prescribe el texto constitucional, que en la Ley de Desarrollo Constitucional son denominadas lenguas originarias, son anteriores a la difusión, obviamente, del castellano, y que, como manda la Ley 29735, se debe buscar preservar, desarrollar, recuperar y fomentar su difusión. El tribunal, además de resolver el caso concreto, es decir, el caso de María Antonia Díaz Cáceres de Tinoco, hizo una declaratoria de estado de cosas inconstitucionales y principalmente fundamentó su decisión en que no solo resulta que cada persona tiene derecho a comunicarse en su propia lengua ante la autoridad, sino que si dicha lengua es predominante en una zona, como resulta una provincia, el Estado tiene la obligación, dijo nuestro TC, de institucionalizar el uso de dicho idioma en esa zona, con los mismos alcances con los que se encuentra institucionalizado el idioma castellano. Advirtió también nuestro TC y señaló que uno de los fundamentos, explicábamos, violación masiva de derechos fundamentales y un largo tiempo de omisión de tutela efectiva de los derechos fundamentales, el TC advirtió que pese a que la Constitución se encontraba vigente hace 25 años, y que más recientemente se había expedido normativa sobre la materia como la Ley de Lenguas Originarias, no existen progresos, dijo el TC, significativos para adoptar de efectiva vigencia al derecho a que el Estado haga oficiales las lenguas originarias allí donde son predominantes. También nuestro TC, toda omisión que constituye una discriminación por el uso de un idioma propio, originario, en el ámbito público, en las zonas donde predomina su uso, no resulta coherente con su constitución, pues es un obstáculo para que todos los peruanos tengan acceso a esos servicios del Estado. De ahí nace el principio también de brindar con pertinencia cultural los servicios públicos. Uno de los servicios es justamente el de administrar justicia. Ya señalaremos cuáles fueron los impactos también al interior del TC, porque el TC, al emitir una sentencia de tal instancia y al señalar en blanco y negro, como muchas veces afirmamos los abogados, el por qué emitió esta declaración de estado constitucionales, tenía también que implementar de manera interna distintos cambios que los hizo. Entonces, señaló pues que históricamente las personas que hablan y usuarias de las lenguas originarias han sido discriminadas
y eso contraviene incluso pronunciamientos y opiniones consultivas del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Importante también señalar que al interno del Tribunal Constitucional, como les decía, al declararse el estado de cosas inconstitucionales, en esta sentencia, antes de pasar del efecto interno del TC de la sentencia, es que da una serie de exhortaciones al Ministerio de Educación para la emisión del mapa etnolingüístico que se dio, a la Municipalidad Provincial de Carhuaz para que implemente dentro de un plazo de 2 años el uso del idioma quechua en los servicios públicos dentro de la provincia y en los públicos brindados por el Estado y públicos brindados incluso por privados. También exhortó pues a que antes de que lleguemos al Bicentenario, todas las entidades públicas y privadas realicen los máximos esfuerzos para oficializar las lenguas originarias ahí donde predominen, porque Carhuaz no es la única provincia donde existe predominancia de una lengua originaria. Tenemos el sur del país, Ayacucho, Huancavelica, también tenemos al norte, la Sierra Piurana, etcétera, por citar solo algunos ejemplos. Los hermanos que hablan Aymara en Puno y algún sector de Arequipa, y obviamente toda la Amazonía donde existe una riqueza lingüística, porque ahí ya existen mayor cantidad de lenguas originarias, que día a día lastimosamente se están extinguiendo si es que no hacemos nada. Entonces los resultados con estas exhortaciones, con esta declaración del estado de cosas inconstitucionales, fueron importantes, se dio el mapa etnolingüístico y al interior del tribunal, desde el 2018, pues se estableció para empezar señalética en todas las sedes del TC en 3 idiomas simbólicos, ¿no? Que simbolizan la diversidad lingüística existente en el país. El quechua, aymara y ayánican representando a las lenguas originarias amazónicas. Y este efecto o esta implementación o este respeto a lo prescrito por el 48 al interior del TC no solo se quedó en esta implementación de señalética, sino en el 2019 inicio se inauguró un noticiero en quechua. Después, ahora pese a la pandemia, de manera virtual, se hizo una ceremonia inédita, histórica, de inauguración de la web institucional también en quechua, para acercar los pronunciamientos del TC, correcto, a las poblaciones que hablan este idioma. Y se ha dado mayor amplitud o mayor colocación o apertura a las comunicaciones orales, ¿no? Entendiendo que en el campo, en las zonas donde hablan, es más fácil que una persona tenga radio y pueda escuchar. Entonces ustedes, por ejemplo, si ingresan a la website en quechua, van a encontrar muchos audios, ¿no? Muchos audios porque es la manera más efectiva de justamente cumplir lo prescrito en esta sentencia y con lo ordenado en el artículo 48. No quiero agotarlos, señalar por ahí que otro de los casos importantes, no lo voy a desarrollar con tanta extensión, es el 853-2015 PA, el caso de las hermanas Ciesas, que está vinculado a una declaración de estado de cosas inconstitucional en materia de educación rural y el acceso de las mujeres en igualdad de condiciones. Y después, un tema que también fue bastante reciente, porque se dio en plena, bueno, al inicio casi de la pandemia, el tema que tiene que ver con la declaración de un estado de cosas inconstitucional respecto al hacinamiento de los establecimientos penitenciarios y las severas deficiencias en la calidad de su infraestructura y servicios básicos a nivel nacional. El expediente es el 05436-2014 HC. Importante señalar que les recomiendo leer ambas sentencias también, además de las dos que he tenido a bien compartir con ustedes, porque son actuales, abordan problemas realmente álgidos en la realidad nuestra, y son respuestas de los jueces constitucionales que creo deben ser escuchadas y acatadas por los distintos órganos que han sido llamados a ello. Reitero nuevamente mi agradecimiento al Centro de Estudios Constitucionales y de manera particular a la directora académica, la doctora Susana Tábara, y conmigo hasta aquí. Escucho de manera
bastante curiosa las preguntas que tengan a bien compartir conmigo o los comentarios que tengan a bien hacerme. Muchísimas gracias, doctora Paola Ordóñez. Ha sido un honor contar hoy día con usted. Pero antes de pasar a las preguntas, nuestro director general y expresidente del Tribunal Constitucional, el doctor Ernesto Blume Fortini, va a dirigir unas palabras. Muchas gracias. Buenas noches con todos ustedes. Un saludo especial para nuestra expositora, la doctora Paola Ordóñez, y además para ella una especial felicitación personal y a nombre del Centro de Estudios Constitucionales. Ha sido una exposición sumamente clara, didáctica, secuencial, armónica, con el uso adecuado del léxico, de las categorías conceptuales y ejemplos muy importantes. Realmente la felicito, Paola, y su participación no hace otra cosa que ratificar que en el Tribunal Constitucional tenemos un excelente elenco de jóvenes constitucionalistas. Yo estoy empeñado en la tarea de sacar a la palestra pública este staff de asesores de primer nivel que nos dan tranquilidad a los mayores, que hemos recorrido ya un camino bastante extenso en el de constitucional y que estamos preocupados para que quienes vengan después de nosotros nos aseguren un trabajo adecuado para el sostenimiento constitucional, el sostenimiento doctrinario, principista, valorativo, jurisprudencial y de diversos aspectos que a su vez aseguren fortalecer nuestro Estado constitucional para que nunca más se vuelvan a repetir experiencias de afectación o de violaciones del orden constitucional. El tema que ha tratado hoy la doctora Paola, un tema sumamente importante, porque como ella bien lo ha dicho, a partir de un caso concreto se detecta una violación de derechos fundamentales, pero que trasciende a ese caso. Es decir, se constata la violación de un derecho fundamental del accionante o demandante, pero que por una situación fáctica se viene reproduciendo y repitiendo en forma masiva. Es decir, se están dando fenómenos fácticos que lesionan derechos fundamentales. Y frente a esto surge este instituto del estado de cosas inconstitucional que habilita al tribunal a señalar que existe esa situación y que permite que los demás afectados puedan obtener una justicia más rápida, pronta y eficaz y puedan además evitarse que esas violaciones continúen. Es decir, es una figura muy importante que se puede aplicar en diversos aspectos de nuestra vida social, en la marcha de nuestro país, porque obviamente en nuestro país hay mucha injusticia, mucha violación de derechos fundamentales y muchas situaciones que tendremos en el tribunal que ir enfrentando en la medida en que se presenten los casos que nos dan, digamos, el punto de inicio de la declaración de este estado de cosas inconstitucional. Bien, yo solamente quería apersonarme, como decimos los abogados, por unos breves momentos para básicamente saludar y agradecer. Agradecimiento que hago extensivo a todos los participantes en este evento, que hoy día nos han honrado con una presencia bastante importante. Observo que estamos ya sobre los 350 participantes. Además, mi agradecimiento a todo el equipo de funcionarios del Centro de Estudios Constitucionales, en especial a la doctora Susana Tábara Espinosa, que es nuestra directora de eventos académicos, también al licenciado Cayo, que es nuestro conductor oficial, pero que hoy ha tenido
un problema y no nos acompañará hasta el final. Bien, dicho esto, me despido de todos ustedes y la dejo a la doctora Paola para que conteste las preguntas que se vienen planteando, que veo que son muchas porque el tema ha suscitado un importante interés. Entonces, por mi parte, yo me despido y los invito a que asistan a los próximos eventos que estamos organizando en el Centro de Estudios Constitucionales, cuyo detalle conocerán oportunamente. Muchas gracias y buenas noches con todos.